Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas Buenas. tardes. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Bien. Bueno, vamos a vamos a ponernos en tema, a ver si podemos. Ahora quiero que me hagan así con el dedito, si escuchan bien, y un pequeño videíto de eso. Vamos a ver derechos humanos. Eh, Les dije buenas tardes a todos. Igual antes de comenzar, para empezar con una buena noticia, déjenme decirles, el jueves que viene no va a haber clases. O sea, este es nuestro último encuentro. Hoy vamos a ver los derechos humanos hasta terminarlo, en lo que se pueda. Y la semana que viene tengo entendido que ya no van a tener dictado de clases para que se preparen bien para el viernes 18. ¿Estamos de acuerdo con todo esto? Bien, me hacen así Perfecto, para profe. que si se escucha bien, por favor. El mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común fundamental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así reza el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos se han convertido en uno de los conceptos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Pero qué son realmente los derechos humanos? ¿Quién es responsable de su defensa? ¿Y son realmente válidos para todos los seres humanos? Se entienden por derechos humanos aquellos que corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo. Son innatos. Los derechos humanos tienen validez sin excepción para todo ser humano en cualquier parte del mundo. Son, por lo tanto, universales. Son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad u otras características que puedan diferenciar a los seres humanos entre sí. Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Ya la Carta de las Naciones Unidas de 1946 contenía importantes pasajes dedicados a la protección y el significado de los derechos humanos. El primer acuerdo internacional al respecto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En 1966, la ONU aprobó otros dos instrumentos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos se denominan Leyes Internacionales de Derechos Humanos. Son la base jurídica más importante a este respecto. A todos ellos hay que añadir otra serie de convenciones. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Pero cuáles son en detalle los derechos humanos fijados por estos instrumentos? A menudo se clasifican los derechos humanos en tres generaciones o dimensiones. La primera dimensión, los derechos civiles y políticos clásicos. A este grupo pertenecen el derecho a la vida y la integridad física, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra la tortura, la libertad de opinión, la libertad de conciencia y religión, una amplia prohibición de la discriminación, además del derecho al voto.
La segunda dimensión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a un trabajo y una remuneración adecuada, el derecho a la fundación de sindicatos, la paridad en los derechos de hombres y mujeres, la protección de la familia, las mujeres embarazadas, las madres y los niños, el derecho a nivel de vida adecuado incluyendo una alimentación nutritiva, el derecho a la mejor salud posible, el derecho a la educación y el derecho a la participación en la vida cultural. La tercera dimensión está compuesta por los derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. En este sentido, resulta fundamental el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Según este principio, no puede establecerse una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos deben garantizarse conjuntamente. La realización de los derechos civiles y políticos depende de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. ¿Y quién se ocupa de que se apliquen y respeten los derechos humanos? La responsabilidad principal recae en los gobiernos. Estos no pueden perpetrar ninguna violación de los derechos humanos. Deben protegerlos de los ataques de terceros y tienen que crear las condiciones para su absoluto cumplimiento. El órgano central de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos, formado por 47 estados con sede en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos revisa regularmente la situación de los mismos en los estados miembros. Asimismo, puede enviar expertos independientes a países específicos. Pero existe un problema. En este órgano participan muchos estados que en la práctica no protegen los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ocupa especialmente de la protección de los derechos humanos en guerras y conflictos armados. Sus esfuerzos se dirigen, por ejemplo, a luchar contra el reclutamiento de menores como soldados. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coordina todas las labores relativas a este respecto y dispone de varias oficinas locales que pueden enviar a expertos en derechos humanos a las misiones de paz de la ONU. La Corte Penal Internacional de La Haya. Por primera vez existe desde 1998 una instancia que puede investigar y condenar violaciones especialmente graves de los derechos humanos, como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sus alcances todavía son limitados a causa de la falta de apoyo de importantes naciones como los Estados Unidos de América o China. Sin embargo, este es un importante paso ya que los criminales de guerra ya no pueden estar seguros de permanecer impunes. Además de las instituciones internacionales de la ONU, existen otros organismos y acuerdos en materia de derechos humanos a niveles regionales. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sociedad civil asume un papel especialmente importante. Las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se encargan de vigilar en todo el mundo el respeto de los derechos humanos y de llamar la atención sobre violaciones a los mismos. Mediante su presencia en la opinión pública, ejercen presión sobre los gobiernos. Asimismo, participan en el desarrollo de las bases jurídicas. También cabe destacar la importancia de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos, instituciones independientes que asumen un rol esencial en cuestión de vigilancia de derechos humanos. ¿Pero existen controversias en materia de derechos humanos? Sí, sobre todo dos aspectos son controvertidos. Punto de discordia número 1, el carácter universal de los derechos humanos. El argumento, la idea de los derechos humanos procede de Occidente y por lo tanto no puede trasladarse automáticamente a otras culturas. Es verdad, el origen y la extensión de la idea de los derechos humanos están unidos al desarrollo cultural y las tradiciones. Pero también es cierto que ningún ser humano desea ser torturado o discriminado a causa del color de su piel o su religión. Toda persona aspira a poder expresar su opinión libremente, sin miedo a ser perseguido. Todo ser humano desea vivir una vida digna bajo un techo y sin sufrir hambre ni sed. Y todos estos deseos están recogidos en el concepto de universalidad de los derechos humanos. Cabe destacar que la universalidad se pone en tela de juicio por estados o grupos responsables de violaciones de los derechos humanos. Punto de discordia número 2. Los estados occidentales son acusados de utilizar los derechos humanos como excusa para atacar militarmente a otros países
al mismo tiempo que violan los derechos humanos. La realidad es que ningún Estado garantiza por completo los derechos humanos. También en los estados occidentales existen violaciones de los derechos. Especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se introdujeron una serie de medidas que recortan los derechos humanos y que se justifican argumentando la necesidad de la lucha antiterrorista. En conclusión, podemos comprobar que los derechos humanos son especiales. Corresponden a todo ser humano por igual. Su protección y su respeto deben ser prioritarios en las actuaciones gubernamentales, porque los seres humanos son el punto de partida y el objetivo de toda política. El Estado está al servicio de las personas y no al revés. Los derechos humanos requieren una lucha constante para su protección y su defensa. Solo si respetamos los derechos humanos podremos asegurar la paz y la estabilidad a largo plazo. Alumnos, buenas tardes. También recuerdan que hoy íbamos a tener esa charla con la gente de la Armada. La gente de la Armada, por cuestiones de agenda y demás, no pudieron estar presentes. Así que nosotros tenemos nuestra última clase hoy, por lo menos en lo que a mí respecta. Seguro que la última va a ser mañana con la doctora Villanueva. Bueno, a este pequeño video introductorio, para ponernos en tema, yo le voy a agregar algunas cosas. Por supuesto, ustedes van a leer este tema del libro de la cátedra. Yo lo único que voy a hacer es les voy a hacer un recorrido de alguna manera cronológico, histórico, para que ustedes, además del videíto que acaban de ver, puedan tener una idea más acabada de cómo llegamos a este estado de situación en materia de derechos humanos. Y me parece que la última charla nuestra del jueves pasado, yo alcancé a decirles que los derechos humanos en realidad son un tema de permanente actualidad y lo siguen siendo a pesar del tiempo que hace que existen, porque en realidad existen desde que el ser humano, creo que les dije, se presentó en la faz de la Tierra y de alguna manera comenzó a organizar, podríamos decir, su vida en relación, y esto es lo que dio comienzo, esto es lo que dio nacimiento a lo que conocemos como las primeras civilizaciones. Y así, con el desarrollo de estas civilizaciones, se fueron formando las distintas culturas. Por eso, antes de emprender esta charla, este recorrido por esta idea de los derechos humanos, en cuanto a lo que les digo, en cuanto a cómo se los concibe en la actualidad, vamos o quisiera intentar delimitarlos de alguna manera conceptualmente, ¿sí? Atendiendo, por supuesto, a su evolución histórica. Había un profesor, era un historiador español, escribía mucho de Derecho Internacional también, que era Puy, era el doctor Puy, no me acuerdo el nombre ahora. Y él decía que solamente a la luz de la historia es posible la comprensión del hecho cultural. Y yo coincido plenamente con Puy en cuanto a que siempre que lo pongamos en un contexto histórico, lo vamos a ir entendiendo mucho mejor, cualquier acontecimiento. Hoy, para hablar de esto de los derechos humanos, yo empezaría, ustedes seguramente estudiaron por planes de estudios nuevos y con eso no los han obligado, o no, bueno, qué fea la palabra, no han tenido como materia obligatoria el derecho romano. Derecho romano, desde mi humilde punto de vista, en el ABC del derecho es la A, porque me parece que nadie en Occidente, bajo un sistema de derecho occidental basado en el derecho romano, puede atravesar su carrera, terminarla, sin haber estudiado el derecho romano, lo cual es una verdadera, desde mi humilde punto de vista, una verdadera barbaridad que no la tengan ustedes como materia obligatoria en el primer año de la carrera. Porque el derecho romano, además, cuando ustedes
leen, si tienen la posibilidad de leer el programa de la materia, el programa de Derecho Romano abarca toda la carrera de Derecho. Empiezan en el principio y terminan en el final. O sea, hecho el comentario les quiero decir, yo arranco este derrotero histórico justamente con el punto de partida en el derecho romano, casi les podría decir concretamente en el ius romano, ¿no? Que guardando algunas diferencias con lo que es el concepto de hoy de los derechos romanos, podríamos decir que el ius romano fue uno de los primeros derechos humanos. Y como fin fin de este derrotero que vamos a hacer, vamos a llegar a la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocido como el Pacto de San José de Costa Rica. Y como les decía la última vez, y arranco con esto, los denominamos derechos humanos pese a que no exista ningún derecho que no sea humano. Pero esta denominación de derechos humanos, ¿de dónde viene? En la actualidad tiene una connotación de bastante importancia o de bastante relevancia, porque lo que quiere significar es que los derechos humanos son los derechos inherentes a la persona humana, al ser humano, y sobre todo en lo que tiene que ver con la dignidad de ese ser humano, ¿sí? Y lo que se plantea con esta con la consideración en esta evolución es más que nada qué vicisitudes tuvo que atravesar hasta llegar al reconocimiento que tiene hoy, que primero es el reconocimiento que le dieron los estados y después es el reconocimiento que hoy tienen los derechos humanos en lo que llamaríamos la comunidad global, la aldea global, la comunidad planetaria, el contexto internacional y todos los estados que lo componen. Y así es como están planteados, podríamos decir, sin lugar a dudas, desde la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Aceptada o reconocida no solo por los estados en particular, sino por el concierto de naciones en general, en su totalidad. Y también hay que decir que en el curso de la historia, los seres humanos siempre fueron diferenciados y el reconocimiento de sus derechos dejaba marginada siempre, siempre a, yo diría, a grandes o vastos sectores de cada una de las poblaciones de las que nos referimos, ¿sí? Y entonces, en esta charla de hoy, como les dije, quiero hacer una breve referencia a lo que yo entiendo son los antecedentes históricos más importantes. Si bien les dije que empezaba en el ius romano, tengo que decirles que desde un poquito antes de Roma existen, los podemos detectar algunos indicios de derechos humanos anteriores a Roma. Y por supuesto, si digo anteriores a Roma, anteriores al concepto de Estado también. Porque en las sociedades primitivas, si bien no es posible pensar en términos de derechos humanos, digo, como un conjunto de prerrogativas del súbdito al gobernante y que éste tenga la obligación de reconocer y bla, bla, porque en realidad en las civilizaciones primitivas lo único que se basaba era en la voluntad del gobernante, o sea, no tenían, tenía un poder absoluto y total por sobre sus gobernados. Es más, los derechos de sus gobernados dependían exclusivamente de la voluntad del gobernante. Pero esas sociedades primitivas se organizaron básicamente bajo creencias religiosas y estas normas, estas creencias religiosas, de alguna manera empezaron a limitar la autoridad del gobernante. Entonces les hacían reconocer de alguna manera, de manera implícita, podríamos decir, ciertos derechos a los súbditos, o sea, a los gobernados, ¿sí? Si bien la garantía de estos derechos era bastante débil, estaba bastante flaquita en aquella época,
porque en definitiva quedaban librados al arbitrio o a la voluntad del propio gobernante. Inclusive se ha llegado a negar la idea de la libertad humana misma. Entonces, imagínense, también se llegó a negar en esta época la existencia de derechos propiamente dichos, ¿no? Pero el desarrollo de la civilización y la formación de lo que hoy podríamos hablar de una cultura occidental, podríamos decir, en la antigua Grecia empezó a haber gente que empezó a pensar en la igualdad de los seres humanos. Y además de la igualdad de los seres humanos, en un legítimo derecho de rebelarse contra el déspota, de rebelarse contra el gobernante que era arbitrario de alguna manera. Dejando planteado, podríamos decir, una especie de evolución de estos primeros derechos hacia lo que entendemos hoy en la concepción más moderna de derechos humanos. Justamente los griegos, con los griegos, empieza a darse esta idea de igualdad, y los griegos hablaban de algo que era significativo, que era ellos hablaban de la dignificación del ser humano. Sin embargo, no puedo dejar de decir que en la organización de la sociedad griega había diferencias y había marginación, porque así como existían los seres humanos a los que los griegos empezaban a verles estas cualidades de igualdad y de dignificación, había otros a los que no se les reconocía ningún derecho porque eran ni más ni menos que los esclavos, ¿sí? Que los griegos los tenían. Entonces, esta idea de la dignificación humana, en realidad, la desarrolla lo que se conoce como la escuela de Stoa. Habrán escuchado alguna vez una actitud estoica, un pensamiento estoico. Bueno, la escuela de Stoa es la que desarrolló, estamos hablando para que ustedes se ubiquen, 2 siglos antes de Cristo, ¿sí? Para que se ubiquen cronológicamente. Stoa, la escuela de Stoa, tuvo gran influencia en lo que fue después el pensamiento romano y significó, de alguna manera, esta corriente dignificadora se basaba en la consideración del ser humano como un ser racional. Entonces decía que esa racionalidad que entendía que todos teníamos por igual era lo que determinaba ni más ni menos que su igualdad. Y decía, por lo tanto, como conclusión, independientemente de su origen, de su raza, de su creencia religiosa, esto digo, de su color de piel, sino que venía desde esta consideración del ser humano como un ser racional, ¿sí? Y este pensamiento estoico desarrolló también la idea de que existía una ley natural que se debía conjugar con la razón, esta racionalización de la persona. Decía, esto es la base del derecho. Por eso los hombres deben ser iguales, porque son todos racionales y todos tienen que disfrutar de los mismos derechos, porque todos están por igual sometidos a la ley natural, a esa divinidad que tanto primaba en la época antigua, ¿sí? Eh, Hay pensadores que dicen incluso que el principio de religiosidad, tanto en Grecia como en Roma, dicen que fue más grande o más trascendente que las organizaciones políticas y jurídicas en sí mismo. Y ya que estoy con Roma, como dije, también tuvo su formación en esa religiosidad, pero también tuvo un politeísmo pagano, podríamos decir, y vemos que en Roma se adoraban distintos dioses o dioses.
De ahí que para los romanos, o para el derecho romano, fuera evidente el principio de religiosidad, y esto llevó a los romanistas a la disquisición a la discusión entre el origen y el sentido del ius y en su contraposición, podríamos decirlo, del fas. Ellos hablaban del ius y del fas. Entonces, para ellos, el fas era la ley divina, era la ley dictada por los dioses. Y el ius era, ellos decían, la lex divina. Eso era el fas. Y el ius era la lex humana. Y comprendía a todas las normas de la convivencia entre los hombres. Era el derecho humanum, le decían, ¿sí? Y lo último de estos estoicos, ejercieron, como les dije, mucha influencia en Roma, sobre todo en un pensador que era Séneca. Y Séneca decía o concebía a toda persona humana dotada de dignidad, y Séneca se atreve en el momento, digo por la época, a recomendarle a los amos que tengan humanidad con los esclavos, porque decía que la situación de ser esclavos solamente los afectaba en su parte corpórea, decía, y no en cuanto a su persona, porque decía su persona siempre es sui iuris, el sui iuris del derecho civil, ¿vieron? Sui iuris significa por propio derecho, y en el derecho civil sui iuris es la capacidad jurídica. ¿Qué estaba diciendo? Sui iuris es la capacidad jurídica para manejar sus propios asuntos, ¿no? Viene de ahí. Eh, este pensamiento estoico de esta fraternidad, podríamos decir, humana, fue fortalecida de alguna manera por el pensamiento cristiano, ¿no? El pensamiento cristiano en esto de la igualdad de los seres humanos es un precedente de trascendencia en la evolución de estos derechos humanos. El pensamiento cristiano me refiero casi exclusivamente a eso de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios o de su creador. Esto proclamaba la igualdad de los seres humanos. Y de hecho, trajo aparejado nuevos valores morales en cuanto a no solo en cuanto a la conducta individual, sino en cuanto a la conducta colectiva también, ¿no? Las ideas cristianas trajeron modificaciones en el derecho romano, sobre todo en estas concepciones, podríamos decir, más humanitarias, ¿no? La influencia del cristianismo, pensemos, fue tan grande que podríamos decir que la cultura occidental se hizo, si tendríamos que dividir el mundo en dos, diríamos occidente cristiano y oriente musulmán o no cristiano, por lo menos, ¿no? Entonces, el pensamiento de la gente que guiaba la iglesia en ese momento definió de alguna manera la existencia de derechos inherentes a la persona humana y hablaban de dignidad de la persona humana. Si bien estas ideas no tuvieron en este momento todavía no quedaron plasmadas, digo, en ninguna norma, en ningún cuerpo orgánico. Empezaban a ser una proyección, yo diría una proyección más ética que otra cosa, pero sin una incidencia real y concreta en los ordenamientos jurídicos. Entonces, como les dije hoy, el ius romano, como derecho humano, pese a que tiene diferencias con el concepto de hoy, podríamos tomarlo como
como el puntapié inicial, ¿sí? ¿Qué pasó? A la caída del Imperio Romano, el sistema jurídico que había creado entró en una etapa de crisis, de oscurecimiento. Los bárbaros que invadieron el Imperio Romano produjeron una situación de una confusión a nivel social total. Por supuesto, esto no permitió ningún tipo de estabilidad política y tampoco ningún tipo de continuidad de ese ordenamiento jurídico que nos habían dejado los romanos, ¿no? Y esta situación de confusión trajo un retorno, podríamos decir, a un primitivismo social, en donde era la ley del más fuerte. El más fuerte se imponía al más débil y no había muchos derechos individuales que plantear o que defender en este momento. Y esto se mantuvo hasta que se produjo el fenómeno de la recepción del derecho romano por parte de las principales comunidades europeas. Digo las principales, las que unos siglos más tarde van a ser Alemania y Francia, fundamentalmente, ¿no? En donde el ius romano se traslada a los textos de esos primeros códigos civiles, que después los heredamos nosotros. Voy por orden. Hasta ahora el derecho romano se traslada, ese ius romano, a las primeras codificaciones civiles de los más avanzados de Europa. Hoy léase Alemania y Francia, ¿sí? Arrancamos el recorrido que para mí tiene 3 etapas, si tuviéramos que ponerle 3 paradas a este tren. En la primera etapa, desde este ius romano o desde esta escuela estoica o griega o de las sociedades primitivas, sin lugar a dudas, hasta 1776. El segundo tramo va a ser de 1776, que es un poco el año en el que se llama de la constitucionalización de los derechos humanos, hasta 1948, sin lugar a dudas. Y de 1948 hasta hoy podríamos hablar de esta supranacionalización de los derechos humanos, este reconocimiento por parte de todos los estados, que era lo que les hacía referencia hoy al inicio, ¿sí? Entonces, en esta evolución y en esta referencia de los hitos históricos que señalamos en el tiempo y en el espacio, hasta llegar a mediados del siglo pasado. Acá es cuando los derechos humanos, podríamos decir, agarran el perfil definitorio producto de una larguísima evolución histórica, y digo perfil definitorio de más o menos como los conocemos hoy, ¿no? Porque este perfil es en realidad el del reconocimiento por el Concierto de las Naciones, y por eso la evolución del concepto plantea por sobre todas las cosas la universalidad, tal cual nos mostraba el videíto ese recién, que en realidad la universalidad es una de sus principales características, porque política y jurídicamente no solo le interesan a las comunidades, sino que le interesa a la comunidad internacional en su conjunto, en su totalidad, ¿sí? Y yo digo, ¿por qué marcaba esta primera etapa hasta 1776? Porque caído el Imperio Romano, aparece después el feudalismo. El señor feudal, bueno, hablar de derechos humanos en esta época parece poco menos que una paradoja, pero el señor feudal, ustedes saben, era el amo y dueño no solo de las tierras, era el amo y dueño de las tierras y de la vida de los siervos que trabajaban, siervos digo, sus esclavos, sus empleados, que trabajaban esas tierras, ¿no? Acá, como les dije recién,
poco menos que imposible invocar o intentar defender algún derecho frente a la autoridad del señor feudal. Esta situación recién se va a superar con el surgimiento de las ciudades y con lo que se va dando como el nacimiento de la burguesía. ¿Ustedes saben la anécdota de Cornudo? ¿Ustedes saben de dónde viene? Yo se los comenté alguna vez, del feudalismo, ¿lo saben? Bueno, en estos momentos de tantas cuestiones de género, este, eh, lo que digo, lo digo con el mayor de los respetos y que nadie se sienta ofendido. El famoso mote de cornudo, si es que la mujer engaña al hombre, viene de la época del señor feudal. Ustedes saben que si una mujer iba a contraer matrimonio con otra persona en el feudo de un determinado señor feudal, bueno, se celebraba la ceremonia y demás, y concluida la ceremonia, el que se iba a pasar la primera noche de boda era el señor feudal con la señora o la señorita o la chica que se acababa de casar con otro, ¿no? No con el señor feudal. Pero el señor feudal pasaba la primera noche de casada con ella. Y para que nadie entre a molestar, porque en esa época no había cerraduras, ni timbre, ni nada por el estilo, lo que se estilaba era colgar un par de cuernos en esa casa o en esa choza o en esa vivienda, que era el símbolo que todo el mundo entendía de que si estaban los cuernos en la puerta, era que el señor feudal estaba con la mujer de la casa adentro de la casa. De ahí el mote de cornudo al que es engañado por su mujer con otro. Bien, una pequeña nota de color para seguir adelante con este tema, que les dije de el Imperio Romano, la caída del feudalismo. No todo fue negativo en el medioevo, porque no todo con relación a la evolución de los derechos humanos. Se empezó a dar en la península ibérica, sobre todo, surgió de alguna manera una preocupación jurídica y se empezaron a crear, a constituir, sería la palabra, los llamados fueros. Ustedes habrán leído los fueros reales. Los fueros eran donde quedaban asentados los privilegios que habían sido concedidos o que habían sido reconocidos por los soberanos con relación a determinados vasallos. Entonces, empezar a dejar registro de esto fue empezar con una limitación al poder del soberano en beneficio de los súbditos. Y en esta etapa, en este momento histórico de la evolución, uno de los antecedentes más importantes, además de los fueros reales, fue la Carta Magna de Inglaterra. La Carta Magna de Inglaterra fue creada en el año 1215, ¿sí? Y es un antecedente histórico de peso, la Carta Magna, porque hablaba de fíjense, 1215, hablaba de la protección de la libertad individual, el derecho de propiedad y hablaba de la inviolabilidad del domicilio, ¿sí? Entonces, la reestructuración social que se da como consecuencia, como les dije hoy, de concluido el feudalismo, el desarrollo de las ciudades y el reconocimiento paralelo de derechos individuales, había comenzado a operarse en realidad después de la Carta Magna de 1215, ¿no? Para muchos, el hito inicial del constitucionalismo. Para otros, el hito, la constitucionalización de los derechos humanos, ¿sí? Por eso digo un antecedente de peso, la Carta Magna de 1215, que además tiene otras declaraciones trascendentes y que se pueden relacionar con los derechos humanos. Hubo muchas después,
hubo algunas antes, yo no los voy a aburrir con todas, solamente completarles lo de la Carta Magna diciéndoles que además de la libertad, la propiedad y la inviolabilidad del domicilio, hablaba, por ejemplo, de la limitación de las cargas tributarias, hablaba de la imputación penal fundada en ley, hablaba de algo similar a lo que serían hoy los juicios por jurados, porque promovía el juzgamiento por pares, pero por supuesto, otra vez nos encontramos con el mismo bache. No todo esto era para todos los habitantes, sino solamente para la nobleza. En Inglaterra estoy hablando, en Gran Bretaña. Esto significó, no obstante, el sometimiento del monarca a las normas contenidas en la Carta Magna de 1215. ¿Y cuál es quizás su mayor relevancia histórica? Es que a partir de ahí, todos los monarcas que siguieron tuvieron que someterse a las disposiciones de la Carta Magna. Entonces, esto marca de alguna manera el comienzo del parlamentarismo inglés, y no solo eso, sino que ahora vamos a ver, junto con otros dos instrumentos, vamos a ver que en realidad es la base del common law, que el common law es el sistema jurídico en paralelo que rige en Occidente, además del sistema romano, ¿no? Acá, cronológicamente, quiero hacer una referencia, y es al descubrimiento de América. El descubrimiento de América, si bien se trata de un hecho histórico, es un hito trascendente en la evolución de los derechos humanos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que los conquistadores consideraban seres inferiores a los indígenas. Inclusive se les llegó a negar su calidad de seres racionales y libres. Y todo esto abrió un debate sobre justamente la tan mentada universalidad de los derechos humanos. Pero también una toma de conciencia opositora a los abusos y a los atropellos que se cometieron con los aborígenes que habitaban estas tierras al momento de la colonización. Yo creo que como el máximo ejemplo de esta toma de conciencia, tendríamos que nombrar o hablar de Francisco de Vitoria, ¿no? Francisco de Vitoria, ese teólogo español, inspira justamente su defensa de la universalidad de los derechos humanos, respaldado después por el Papa inclusive, justamente asistiendo a las atrocidades que cometían los colonizadores con relación a los aborígenes americanos, ¿no? Les dije hoy la Carta Magna, 1215. Pasaron casi 4 siglos después para poder hablar de otro antecedente muy importante, que es el Acta de 1679, ¿sí? El Acta de 1659, de 1679, le da valor o le da creación, no porque ya en la época romana había habeas corpus, pero le da valor a la figura del habeas corpus. Y la Declaración de Derechos de 1689 es otra de las declaraciones pilares fundamentales de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si bien el habeas corpus se remonta a la antigüedad romana, fue conocido y aplicado en Inglaterra desde antes de la Carta Magna, por lo que el Acta del 79 tuvo un contenido normativo que fue aprobado por el Parlamento. Esto de alguna manera le dio un perfeccionamiento, podríamos decir un perfeccionamiento procesal, ¿sí?
Y con el habeas corpus, como ustedes saben, se garantizaba la libertad corporal frente a arrestos arbitrarios. Y se ratificaba, una vez más, la prohibición de la privación de la libertad sin una, bueno, diríamos una orden del juez. En aquel momento decían sin un mandato del juez, a quien se establecía que había que llevarle el prisionero para que el juez tuviera una especie de entrevista con él y ahí determinaba si lo liberaba o no lo liberaba. La Declaración de Derechos de 1689, 10 años después del acta, se conoce o la habrán leído alguna vez como el Bill of Rights, es la Declaración de Derechos, le dio cabida a varias leyes entre las que se garantizaba, por ejemplo, la libertad de culto, la libertad de expresión, el derecho del procesado de contar con asistencia legal, entre otros derechos y garantías. Entonces podemos afirmar sin lugar a dudas la Carta Magna de 1215, el Acta de 1679 y la Declaración de Derechos de 1689 se integraron para formar el sistema jurídico del common law, que lo desarrollan los británicos en las islas y que se extendió a todo lo que se conocía como el Commonwealth o todos los territorios colonizados, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etc. Y es, junto al derecho romano, el sistema paralelo, el sistema jurídico paralelo en Occidente. También fue el resultado de esta pelea que ya había empezado por la concepción individualista del ser humano y sobre todo por su reconocimiento de esa libertad por parte del Estado, que no solo se comenzó a pensar o a concebir a la libertad personal, sino también se empezó a pensar la libertad política del individuo, ¿sí? Entonces, esta concepción individualista se juntó, podríamos decir, con las ideas de la Ilustración. Ustedes saben que el periodo de la Ilustración es un poco el fenómeno que se extendió por toda Europa desde Francia, que era la burguesía, la lucha de la burguesía europea contra el absolutismo, contra la corona y contra la nobleza, ¿sí? A ese periodo se llamó la Ilustración. ¿Qué caracterizaba la Ilustración? El racionalismo, la búsqueda de la felicidad, el carácter laico del Estado y bla, bla, bla. Pero ¿qué pasó? Y acá me voy saltando a nuestro continente. Se produjo en este momento la exclusión de los colonos americanos del Parlamento británico. Y esto provocó, casi un siglo después, 1776, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que tiene una especial trascendencia en lo que respecta a las libertades y a los derechos individuales. Por eso se la considera, sin lugar a duda, un hito histórico en la evolución de los derechos humanos también, ¿no? Profundamente de un profundo arraigo religioso, la Declaración de 1776 decía que todos los hombres habían sido creados iguales y que todos estaban dotados de derechos inalienables, ¿sí? Para garantizar estos derechos, se instituían los gobiernos, que derivaban sus poderes legítimos de los gobernados. Ustedes piensen que estamos hablando de 1776 y el pacto social, el pacto social era otra cosa. El contrato social de Rousseau se da en 1762.
¿sí? Esto de que el pueblo le delega el poder al... bueno, estoy hablando de la declaración del 76. Y sin embargo, pese a que esto suena eh, tan lindo, de hombres creados iguales, dotados de derechos inalienables y que instituyen los gobiernos para que se les garanticen estos respetos y bla, bla, seguimos manteniendo el bache del que hablábamos hoy porque solamente tenían derechos los hombres libres, porque en esta época el régimen esclavista se mantenía en lo que hoy conocemos como Estados Unidos, ¿sí? En base a estas mismas ideas, 10 años después o 11 años después, en 1787, se dicta la Constitución de los Estados Unidos de América. Ya de acá entramos a la otra etapa, de acá nos vamos a la etapa que nos va a depositar en el año 1948. Las ideas de la Ilustración, como les dije hoy, alcanzaron su punto máximo en la Revolución Francesa, ¿no? Produjo la ruptura con el absolutismo monárquico y constituyó a la Declaración de los Derechos y Deberes del Ciudadano, sin lugar a duda, en el hito más trascendente en la evolución de los derechos del hombre. Estoy hablando del año 1789, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Tuvo una proyección universal, pero en lo que a nosotros nos interesa, fue la fuente ideológica del movimiento emancipador en América Latina, ¿no? La libertad, porque ¿qué decía la declaración? Que había derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Y ahí hablaba de la igualdad ante la ley, del derecho de nacer y vivir en libertad, bla, 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 bla. La libertad la concibió como el poder de hacer todo aquello que no dañara al otro. Así que el ejercicio de la libertad lo entendía como aquel que nos asegurara el máximo goce de nuestros derechos siempre que no perturbemos los derechos del otro, ¿no? Y planteó el apotegma de que todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido y de que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ¿sí? Sentó además el principio de que nadie podía ser acusado o arrestado o detenido sin que sino en los casos en los que estuviera determinado por la ley, ¿no? Y con las formalidades prescriptas por la ley, ¿sí? Que nadie podía ser castigado sino en virtud de una ley establecida con anterioridad al delito, ¿sí? Y algo muy importante, dejó perfectamente asentado el concepto de presunción de inocencia. Fíjense que estamos hablando no solo de derechos humanos inalienables, sino de los principios de los ordenamientos jurídicos más avanzados, principios constitucionales o garantistas de los procesos o de los sistemas jurídicos más avanzados de Occidente, ¿no? Postuló muchas otras cosas, derecho a la opinión, libre expresión y bla, bla, bla. Y como dije, vengo para América. En las naciones hispanoamericanas,
determinaron su organización política inspirada en la Constitución de los Estados Unidos. Y los derechos individuales que los tenemos en nuestras constituciones de la Declaración Francesa, la organización política de los Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con derechos individuales de lo que nos dejó legado la Declaración Francesa. Y justamente por influencia de esta declaración, las naciones que componen hoy Latinoamérica fueron adoptando el sistema jurídico basado en el derecho romano, ¿sí? Porque habíamos receptado la codificación napoleónica. Esa codificación napoleónica desplazó al derecho de Indias y, de alguna manera, las ideas de la Ilustración, las ideas de los ideólogos de la Revolución Francesa, sumado a la emancipación o a los procesos independentistas que se dieron en Latinoamérica, se fueron formando las nacionalidades y se fue formando una codificación civil que estuvo inspirada en la codificación francesa, en la influencia alemana, en el código italiano, pero todos estos habían receptado el ius romano, ¿sí? Por eso lo nombré como uno de los primeros hitos en este desarrollo. Fue así como el ius romano tomó asiento en las codificaciones hispanoamericanas. Si bien indirectamente, a través del Código Civil francés napoleónico, pero llegó acá de esa manera, ¿sí? Pero como ustedes saben, la historia es un largo derrotero de contradicciones entre los textos y los hechos, ¿no? No hace falta decir lo que vino después de la Revolución Francesa y su contradicción con la Declaración de los Derechos del Hombre, la discriminación racial en Estados Unidos, que condujo en aquel momento a la Guerra de Secesión y que aún hoy, a través del movimiento Black Lives Matter, podemos afirmar que sigue perfectamente vigente, ¿sí? Esa discriminación racial. Después vino el surgimiento de las potencias capitalistas, la aparición del imperialismo, la división de clases, el socialismo, bla, bla. Y la Primera Guerra Mundial, ustedes se acuerdan, le impuso a la comunidad internacional la necesidad de un órgano supranacional. Se creó la Sociedad de las Naciones, que ustedes ya estudiaron. El Pacto de la Sociedad de las Naciones no solo reconoció los derechos de las minorías, digo, étnicas, religiosas, sino que además creó la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ni más ni menos que para mejorar las condiciones de los trabajadores del mundo, ¿sí? Y a la vez, hablando de contradicciones de la historia, en esta tercera década del siglo XX, empiezan a gestarse y a tomar fuerza las ideologías que crearon ni más ni menos que los regímenes totalitarios y que no solo amenazaron la evolución de los derechos humanos, sino que nos dejaron o nos pusieron o nos arrojaron a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, de la cual ya hemos hablado y no los voy a aburrir.
a diferencia de la Primera Guerra Mundial, que solamente se tuvo como escenario Europa, la Segunda Guerra Mundial tuvo escenarios en otros lados, si bien también se concentró principalmente en Europa, abarcó otros países, ¿no? Eh, y el nivel bélico o el grado de conflagración de eh, de esta guerra, de este conflicto bélico, hizo pensar seriamente en la preservación de los derechos y de las libertades esenciales del hombre, ¿no? Y llevó a la suscripción o a la creación de la Declaración sobre Derechos Humanos y las convenciones internacionales que se dan a partir de la creación de Naciones Unidas, ¿no? A partir de 1945, concluida la Segunda Guerra, nacidas las Naciones Unidas. En la misma Carta de Naciones Unidas encontramos en uno de los primeros párrafos el respeto universal por los derechos humanos. Es lo primero que dice, ¿sí? Y las libertades individuales y demás. En 1945 terminó la guerra. En 1945 se crea Naciones Unidas y en 1946 se crea la Comisión de Derechos Humanos. La carta inició lo que hoy yo les dije, a mí más que internacionalización me gusta la palabra supranacionalización de los derechos humanos, porque en realidad es a partir de Naciones Unidas, con todos los errores que le podamos achacar, que comienza esta supranacionalización de los derechos humanos como el resultado de la conciencia o el efecto de los tratados multilaterales y del trabajo que hizo la Comisión de Derechos Humanos para que se reconozca, se tutelen y se protejan mediante organismos internacionales, ¿sí? El 10 de diciembre de 1948, que es el otro hito importantísimo, se da la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y acá me corresponde hacer una aclaración. La Declaración Universal de Derechos Humanos es posterior a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Las dos son de 1948. La Declaración Americana es de mayo del 48. La Declaración Universal de Derechos Humanos es de diciembre del 48, ¿sí? Después hubo importantes conferencias americanas, donde la Organización de los Estados Americanos, la OEA, reafirmó entre sus principios los derechos esenciales de la persona humana, los derechos humanos y bla, 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 bla. En el año 54 se da una conferencia en Caracas y se adopta una resolución que yo entiendo importante en el desarrollo de estos derechos humanos, y es se dicta la resolución del fortalecimiento del sistema de protección de derechos humanos, ¿sí? En el 54 y en el 59 se da en Chile una convención también panamericana, esta vez de ministros de Relaciones Exteriores, y lo que se acordó es que se tenía que celebrar una convención para que los derechos humanos estuvieran protegidos por un régimen jurídico. Acá es donde comienza la elaboración del proyecto de convención y en realidad la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y de los órganos que la acompañan.
La convención, dos cosas. La convención tiene dos partes. La primera son los derechos y los deberes de los estados. Y la segunda parte, que es lo que me interesa, es sobre los medios de protección del sistema interamericano, ¿sí? Y acá, como sus órganos, considera a sus órganos competentes a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana, ¿sí? Los organiza, le da funciones y procedimientos, aprueba los estatutos, los reglamentos y demás. El preámbulo de la convención habla de consolidar las instituciones justamente para respetar los derechos humanos y el propósito de la convención es que los estados tienen que respetar todos los derechos y libertades, garantizar el libre ejercicio y circulación de las personas sin discriminación de ningún tipo y bla, 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 bla. La Convención Americana es un verdadero tratado internacional de derechos humanos, porque, y acá está lo importante, establece obligaciones para los estados, pero en favor de los individuos que están sometidos a su jurisdicción. Y a diferencia de los tratados internacionales en general, no establece obligaciones entre los estados, porque su finalidad específica es la protección de la dignidad de la persona humana y de los derechos fundamentales, ¿sí? Y eso quiero destacar de nuestra convención. Las normas de la convención, y esto es un dato muy importante, tienen como característica fundamental ser normas de ius cogens. Esto quiere decir de cumplimiento obligatorio. Y las caracteriza el cumplimiento obligatorio y que no admiten acuerdo en contrario de los estados. ¿Y por qué digo esto? Porque es la gran diferencia de la costumbre internacional, que tradicionalmente requiere el consentimiento de los estados, y es más, permite ser alterada. Bueno, este carácter, el de ser normas de ius cogens, determina que las normas contenidas en nuestra convención no pueden ser derogadas por ninguno de los estados parte, ¿sí? Por lo tanto, otro antecedente importantísimo en el derrotero de este camino que recorrieron los derechos humanos. Vamos brevísimamente. Bueno, dos cosas les refiero. Los derechos normados en la Convención Americana no son todos los derechos fundamentales que toda persona tiene, sino los que se han juzgado esenciales en relación con el pleno desarrollo de la dignidad humana. Vuelvo a esa cuestión de la dignidad a la que hice referencia al principio, ¿sí? Y las características que se le tienen que atribuir es la de generalidad, la de imprescriptibilidad, son intransferibles, son permanentes, pero el que me parece muy interesante es el de la progresividad. ¿Qué quiero decir? Constituyen un atributo de la persona humana, tienen validez en cualquier ámbito territorial, son supranacionales, pero la progresividad permite que cuando leemos una enumeración de estos derechos, nunca quiere decir que sean taxativos. Siempre es posible el reconocimiento
de nuevos derechos y la protección de estos nuevos derechos también, ¿no? Después, bueno, nuestra convención está dividida en dos: por un lado los derechos civiles y políticos, y por el otro los derechos sociales, económicos y culturales, bla, bla, bla. Yo no los voy a aburrir más. Para cerrar, les quiero decir dos cosas. Este recorrido histórico de los derechos humanos que nos trae, en cuanto a su evolución, a este estado, a como lo tenemos hoy, nos lleva a la primera conclusión: es que se corresponde con la dignidad del ser humano, pero no solo en las relaciones intersubjetivas, sino, y lo que más me interesa, es frente al Estado, ¿sí? Frente a los estados, ¿sí? Y si bien para este recorrido histórico empezamos con el ius romano o hicimos alguna referencia a alguna comunidad anterior, lo hice por el hecho de que, para que puedan ver lo que representa para los países iberoamericanos, porque nuestros sistemas jurídicos están organizados en base al sistema de ese derecho romano, ¿sí? Y, y tenemos la expectativa de que los derechos humanos se terminen de arraigar en los ordenamientos de todos los estados, ¿sí? Pero digo, se terminen de arraigar no desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista real, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que los estados atiendan el reconocimiento y la protección de los derechos humanos. Se debe estar necesariamente a la restricción en cuanto al ejercicio del poder del Estado. Hay un fallo muy interesante de la Corte Interamericana cuando analiza el artículo 30 de la Convención y habla justamente de esto, de restringir el accionar del poder de los estados frente a los derechos humanos. Como decía el viejo Bayer, para finalmente poder hacer realidad la única palabra importante, creo que decía, y es la paz. Y yo creo un poco que se trata de eso, y sobre todo cuando vemos las violaciones a los derechos humanos que se producen en tantas partes de nuestro planeta. Esta fue una evolución histórica a vuelo de pájaro. Empezamos antes de Cristo y terminamos, casi les diría, hoy en 1 hora y 10 minutos, así que la verdad, en un jet. Lean el capítulo del Manual de la Cátedra y lean del sistema americano. Es muy sencillo, es muy sencillo. Lean del sistema americano el procedimiento, cómo se inicia la causa, la fiscalía, cómo pasa la comisión. Es un procedimiento, no les va a presentar ningún inconveniente. Lean solamente el procedimiento. El resto ya los aburrí yo. Espero que esta cronología les haya servido para tener una idea más global de cómo llegamos a esto que llegamos. Chicos, mis mejores deseos. Los franceses no dicen suerte, dicen merde. Así que yo les deseo una montaña de merde, que les vaya muy bien. A todos los que estén interesados en seguir desarrollando, leyendo, investigando cualquier cosa, ustedes saben que tenemos un centro de investigación
que está dirigido por el doctor Fabio Farinella. La idea del centro de investigación es siempre recibirlos como pares en una cosa de absoluta horizontalidad, donde las ideas de cada uno seguramente nos nutren a todos y donde pueden traer sus propias ideas o proyectos para investigar o para desarrollar, y para nosotros es un gusto acompañarlos. Así que, chicos, toda la suerte. La semana que viene no tienen clase, aprovechen para leer. Que les vaya muy bien. Buen fin de semana para todos y todas. Y nos vemos, ojalá nos veamos pronto, ¿sí? Cuídense. Muchas gracias, profesor. Igualmente, buen Bueno, fin de semana. cuídense. Bueno, muchas gracias. Chau. Igualmente. Gracias.